El patrimonio cultural europeo tiene diversos problemas y he decidido centrarme en el que tiene el ámbito turístico. El patrimonio cultural europeo tiene una función principal, que es la función social, por la cual todas las personas tienen derecho a disfrutar del mismo. Esta función yo la dividiría en dos ámbitos: el ámbito local, que son los ciudadanos que viven en la ciudad, y el ámbito más amplio, que lo conforman los turistas que deciden ir a visitar. El turismo no debería tener un aspecto negativo, pero el problema recae cuando se tiene una visión económica del mismo y solo se tiene una valoración del patrimonio cultural en vinculación con esta actividad turística. Entonces se tiende a perder en unos valores tanto simbólicos como sociales, ya que estos turistas no tienen o no suelen tener un sentido de identidad o de herencia que tienen los ciudadanos que viven ahí. El inconveniente de esto es que estos problemas tienden a agravarse, formándose el turismo masivo o de masas. ¿En qué consiste ese turismo de masivo o de masas? Es que hay una gran cantidad de turistas que las ciudades con gran patrimonio cultural no pueden sostener y por lo general suelen estar en estas ciudades poco tiempo. Con ello tiene unas consecuencias económicas, de convivencia y especialmente para el patrimonio cultural. En cuanto a los problemas de convivencia, es que las personas que viven en la propia ciudad no tienden a ir a visitar este patrimonio cultural por la gran cantidad de personas que hay ahí. En cuanto a las económicas, es que los países no suelen obtener un beneficio económico de estas visitas y tienen que enfrentarse a unos planes de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural que suele ser insostenible, ya que estos turistas tienden a fomentar la degradación del patrimonio cultural e incluso a su destrucción. El turismo y el patrimonio cultural no se pueden separar, pero tendríamos que hacer otras variedades de turismo llamado turismo sostenible, por el cual se disfrutan todos los valores del patrimonio cultural y no se fomente a la degradación o destrucción del mismo. Existen una serie de problemas en el patrimonio cultural europeo que vienen dados desde hace siglos y permanecen en parte hoy en día. Quizá los más recurrentes sean los conflictos armados, el expolio, el tráfico ilícito, las falsificaciones, el abandono, mal estado o peligro de desaparición, entre otros. Todos estos perduran en el tiempo y además se les suman otros como la conservación y la regulación del patrimonio inmaterial, el subacuático y el industrial. Otra serie de problemas que azotan hoy en día el patrimonio cultural europeo son el cambio climático, las catástrofes naturales, la modernización y la industrialización, el turismo cultural y la falta de identidad europea. Para solucionar esto es importante hablar de la puesta en valor del patrimonio, de la sensibilización y de la educación. Uno de los principales problemas que tiene el patrimonio a nivel europeo es que las distintas ciudades no tienen la idea de patrimonio como lo tenemos, por ejemplo, aquí en España. Hay ciudades con gran historia y con gran nivel a nivel de patrimonio, pero no lo protegen o no intentan cuidarlo y a nivel de legislación cualquier acción contra el patrimonio no se penaliza o no se intenta protegerlo, por lo que creo que esto es algo que sí que debería cambiar. Todo el mundo debería volcarse más en la protección de qué es el patrimonio, deberían intentar entender que es algo que es de todos y que sirve para todos y lo tienen ahí, no es algo que sea de fuera, no es algo que sea de otro sitio, sino que es algo suyo y que deberían intentar cambiar. Los principales problemas que tiene el patrimonio cultural en Europa son dos. El primero sería la cultura, ya que hay un problema en la educación básica, teniendo en cuenta que el alumnado no encuentra interesante asignaturas como historia o historia del arte, y eso es un problema que hay en la educación. El otro problema sería el económico, ya que Europa ha sido el escenario de dos grandes guerras mundiales y varias guerras civiles, que ha diezmado Europa como potencia económica y en el caso de España ha diezmado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos competentes.